Introducción. Imagina a una persona que no es muy buena organizando sus finanzas, por lo que parece imposible ahorrar siquiera $100 al mes. ¿Qué pasaría si esa persona se acostumbrara a poner $3 en su alcancía todos los días? Al ser una acción sencilla y cotidiana, al poco tiempo se daría cuenta que está logrando su objetivo de ahorro sin tener que esforzarse demasiado. Por otro lado, si esa persona fumara 3 cigarrillos al día, ¿qué pasaría con su salud eventualmente? Este es el poder de los hábitos. Pequeñas acciones repetitivas pueden crear un fuerte impacto en nuestro día a día y en nuestro futuro. Si queremos tomar el control de nuestras vidas, es necesario comprender cómo nos afectan nuestros hábitos para aprender a adoptar aquellos que sean beneficiosos y, por el contrario, deshacernos de los que nos hacen daño. James Clear escribió Hábitos Atómicos en 2018 con la intención de ayudar a las personas a generar cambios saludables con efectos a largo plazo. Usando el conocimiento propuesto por el autor, cualquiera puede modificar su rutina diaria para eliminar viejos hábitos dañinos y crear nuevos. La satisfacción personal y el bienestar se incrementarán de manera lenta y gradual, pero lo harán sin duda alguna. Ya sea que desees cambiar radicalmente tu vida o simplemente mejorarla, este audio es para ti. Podrás aprender por qué el estilo moderno de vida contradice la naturaleza del cerebro humano y por qué incluso los gatos necesitan formar hábitos útiles. Además, comprenderás que el proceso de adoptar buenos hábitos no dura un tiempo determinado, sino que es para toda la vida. Capítulo 1. ¿De dónde vienen los hábitos? Si nos sentamos un momento a reflexionar y contamos los hábitos que llevamos a cabo todos los días, nos sorprenderemos de la cantidad de comportamientos automáticos que tenemos. ¿Cómo escogemos la ropa que vestimos? ¿Cómo preparamos nuestro café en las mañanas? ¿Cuántas veces nos cepillamos los dientes? Los hábitos son la guía de la vida y, a pesar de ello, es difícil darnos cuenta de su existencia por lo que hacemos en automático. Son la forma en que el cerebro se ahorra el tener que pensar para ejecutar una acción que debe realizar con frecuencia. ¿Cómo es que logramos automatizar estas acciones con éxito? La respuesta está en el proceso de prueba y error que experimentamos en situaciones desconocidas. Edward Thorndike, un psicólogo del siglo antepasado, realizó un experimento que demostró este proceso y la consecuente formación de hábitos. Thorndike colocó algunos gatos por separado dentro de una caja para que instintivamente intentaran escapar. La caja contaba en su interior con una palanca para abrir la puerta, pero los gatos, por supuesto, no lo sabían. Los animales primero olisquearon el interior y luego comenzaron a arañar las paredes, hasta que lograron encontrar la palanca y, al presionarla, quedaron libres. La odisea de los gatos no terminó ahí, pues Thorndike los colocó dentro de la caja decenas de veces hasta que aprendieron que para abrirla debían presionar forzosamente la palanca. Con las repeticiones, la formación del hábito en los gatos los ayudó a liberarse en tan solo 6 segundos sin tener que buscar más otra salida ni arañar las paredes. Quedó así demostrado que los resultados satisfactorios, como el que sin duda alguna se experimenta al salir de un encierro, son los que el cerebro automatiza una vez que aprende a repetirlos. Es por eso mismo que cuando volvemos a casa de noche y todo está a oscuras, no damos vueltas alrededor buscando cómo encender la luz, sino que nos dirigimos directamente al interruptor sin siquiera pensarlo. La primera vez que encendimos esa luz, quizá nos costó trabajo o algún tropiezo, pero lo hemos repetido tantas veces que ahora ya lo hacemos en automático. Ahora bien, el ejemplo anterior solo demuestra una acción práctica y útil, pero los hábitos pueden arraigarse de tal manera que se vuelven difíciles de cambiar o romper, incluso si son hábitos malos. Capítulo 2. ¿Por qué no valoramos los pequeños cambios? El mundo actual en el que vivimos nos ha obligado a buscar resultados inmediatos por encima de todo lo demás.
sin importar que el éxito o el bienestar verdadero en realidad se construye poco a poco con el pasar del tiempo. Por lo tanto, la mayoría de nosotros estamos estresados por alcanzar objetivos a corto plazo, en lugar de concentrarnos en los pequeños procesos para realizarlos. Además, por nuestra felicidad, deberíamos de convertir esos objetivos en metas a largo plazo. El vuelo de un avión es una metáfora conveniente para comprender cómo solemos subestimar los pequeños cambios a pesar de que nos conducen a grandes transformaciones. Los pasajeros a bordo de un vuelo con rumbo a Nueva York desde Los Ángeles posiblemente no se darían cuenta si el piloto se desviara tan solo 3 grados hacia el sur. Sin embargo, esos 3 grados implicarían aterrizar en Washington y no en el destino original. No solo podemos comprender el impacto de los pequeños cambios a través de metáforas, sino que contamos con el ejemplo real de un oficial militar iraquí a quien le encargaron poner punto final a las revueltas violentas que sucedían en una de las ciudades del país. El oficial pudo haber optado por implementar una medida inmediata a corto plazo, empleando la fuerza militar contra los protestantes. En su lugar, decidió prohibir los puestos de comida en puntos estratégicos. ¿Qué sucedió después? Las protestas se volvieron más cortas y menos violentas porque la gente, hambrienta, prefería irse a sus casas a comer. Si los pequeños cambios pudieron cambiar una ciudad, también pueden cambiar nuestra vida. Es por ello que aunque no notemos resultados inmediatos, es mejor salir a correr o caminar unos minutos todos los días en lugar de comer pizza varias veces a la semana. Con el primer hábito no amaneceremos en forma al día siguiente, mientras que con el segundo no tendremos sobrepeso de un día para otro. No obstante, ¿cómo cambiaría nuestro cuerpo en 1, 2 o 3 meses? La clave del éxito está en la paciencia, pues de otra forma no podremos permanecer constantes tras desilusionarnos por no ver los resultados enseguida. El tiempo es el factor más elemental. Si queremos aprender chino, por ejemplo, y comenzamos a estudiarlo con dedicación, no vamos a desanimarnos si después de una semana todavía no sabemos todas las palabras necesarias, ¿no es cierto? En cambio, podemos imaginarnos cómo lo hablaremos fluidamente dentro de 2 años. Capítulo 3. ¿Cuáles son las leyes de un hábito? Una vez instaurados en nosotros, los hábitos funcionan de manera muy sencilla, al igual que en los gatos de Thorndike. Los hábitos son regidos por 4 leyes del comportamiento que son fáciles de identificar una vez que somos conscientes. La primera ley es la de la señal, que es un incentivo o un elemento desencadenante en el ambiente. Retomando el ejemplo en el que volvemos a casa de noche, la señal sería la propia oscuridad, nuestra imposibilidad de ver bien nuestro alrededor. La segunda ley es el deseo, o, en otras palabras, el anhelo de un cambio. En este caso, el deseo queda muy claramente expresado en nuestra necesidad de luz para poder ver. Enseguida entra la tercera ley, que es nuestra respuesta ante el deseo, la acción de presionar el interruptor de la luz. Finalmente, sentimos en nosotros la cuarta ley, que es la de la recompensa, pues finalmente experimentamos bienestar al momento en que reconocemos nuestro ambiente familiar y vemos que todo está en orden. Todos nuestros hábitos siguen estas 4 leyes todos los días. Si comemos una galleta después de comer, de seguro la anticipamos con la señal de su olor y disfrutamos la recompensa de su sabor dulce. Si tomamos café por las mañanas antes de ir al trabajo, seguro que detrás de este hábito está el deseo irremediable de sentirnos más despiertos. Capítulo 4. ¿Por qué nuestra identidad espiritual afecta nuestros hábitos? Nuestra identidad está determinada en gran medida por nuestras creencias espirituales o religiosas, lo cual afecta directamente nuestros hábitos. A una persona que solo quiere bajar de peso quizá le cueste trabajo dejar de desayunar tocino, pero una persona judía tendrá una convicción diferente. Es por ello que, a veces,
Nuestra identidad personal es más fuerte que nuestros objetivos al momento de crear o destruir hábitos. Si nosotros deseamos practicar la meditación para reducir el estrés, quizá en un principio no tengamos la disciplina de un auténtico budista. Si queremos reducir nuestro consumo de café para mejorar nuestra salud, probablemente tengamos menos fuerza de voluntad que un mormón, cuya religión le prohíbe la cafeína. Algunas investigaciones han encontrado que las personas religiosas, sin importar la fe que profesen, son más exitosas en la creación de ciertos hábitos que requieren disciplina, como rezar o asistir a los servicios correspondientes. Además, también suelen cultivar otros hábitos que benefician a su comunidad, como hacer donaciones y voluntariados. Las personas religiosas están más motivadas a crear algunos de estos hábitos no solo porque su culto las incentiva a hacerlo, sino porque también hay en ellas un sentido de responsabilidad, ya sea ante Dios, su comunidad o su familia, el cual las lleva a sentir que su identidad está bajo evaluación. ¿Quiénes somos nosotros? ¿En qué creemos? ¿Por cuáles otras personas somos responsables? Estas son algunas de las preguntas que debemos respondernos para determinar nuestra identidad y explorar los hábitos ligados a ella. Capítulo 5. ¿Por qué surgen los hábitos negativos y cómo identificarlos? Hace miles de años, nuestros antepasados no debían preocuparse por metas a largo plazo como crear un fondo para su jubilación o seguir una dieta para prevenir la diabetes. Cuando el ser humano era nómada, sus preocupaciones eran solo inmediatas. ¿Dónde nos vamos a refugiar hoy? ¿Cómo nos defendemos de los animales salvajes hoy? ¿Qué vamos a comer hoy? Es así como el cerebro humano evolucionó para adaptarse a la búsqueda de recompensas inmediatas, algo que la cultura occidental de la actualidad ha contradicho. Por un lado, como ya vimos en un capítulo anterior, en nuestro trabajo nos presionan para ejecutar objetivos inmediatos, pero al mismo tiempo tenemos que ir a la oficina todos los días aunque no recibamos nuestra paga hasta el final del mes. Debido a esta razón evolutiva, suelen surgir los hábitos negativos, los cuales nos generan recompensas inmediatas, aunque a largo plazo producen resultados nocivos. El hábito de fumar es uno de los mejores ejemplos. Un fumador puede sentir el alivio inmediato al encender el cigarrillo y calmar sus ansias de nicotina, pero 2 décadas después podría estar en el hospital con cáncer de pulmón. Otro ejemplo común está en los hábitos de seguridad electrónica. Muchos de nosotros nos exponemos a un robo de identidad debido a que nos da pereza reforzar la seguridad de nuestros dispositivos. En lugar de invertir unos segundos más para abrir una sesión de forma más segura con pasos adicionales, preferimos el camino fácil y rápido, e incluso usamos una misma contraseña para el celular y para la computadora. Por lo tanto, para analizar nuestros hábitos y descubrir cuáles de ellos son negativos, tenemos que evaluar sus riesgos y sus posibles efectos a largo plazo, a pesar de que a corto plazo nos brinden buenos resultados. Capítulo 7. ¿Cómo ajustar nuestra trayectoria? Si estamos conscientes de nuestros malos hábitos, pero nos parece abrumadora la tarea de cambiarlos, no desesperemos. Para evitar sentirnos frustrados con el rumbo actual de nuestra vida, debemos enfocarnos en la trayectoria que estamos intentando corregir y no en los resultados que por el momento nos desaniman. Supongamos que una de nuestras metas es acumular mucho dinero para ejecutar grandes planes. Si revisamos el estado de cuenta de nuestro banco y la cantidad disponible es demasiado pequeña, no tenemos que sucumbir a la frustración. Al contrario, debemos confiar en que estamos tomando las medidas necesarias y que en esos pequeños ahorros que depositamos cada mes, en el futuro formarán la cantidad que necesitamos. A veces mantener esta esperanza es difícil debido a que nuestros cerebros no son muy buenos para visualizar cómo seremos dentro de muchos años. Muchos de nosotros de seguro no podemos ver con claridad a nuestro yo de 60 años y, por lo tanto,
somos incapaces de mantener una trayectoria que favorezca el futuro y no solo el presente. Bank of America sabía este dato cuando diseñó una estrategia para convencer a los clientes jóvenes de crear una cuenta para su jubilación. Hicieron modificaciones digitales de las fotografías de los clientes y los ayudaron a imaginar cómo se verían muchos años después cuando alcanzaran la tercera edad. Esto contribuyó a que las personas dejaran de pensar en su yo del futuro como si se tratara de un extraño. Recordemos que la mayoría de las veces necesitamos cambios muy pequeños para ajustar nuestra trayectoria, por lo que no debemos sufrir demasiado. Es cuestión de cambiar hábitos clave que generen una reacción en cadena. Por ejemplo, cuando Lisa Allen dejó de fumar y empezó a correr para desahogar su ansiedad, esto la llevó a estar más saludable. Y como consecuencia, el sentirse bien consigo misma la ayudó a encontrar un mejor trabajo y saldar sus deudas. Capítulo 8. ¿Cuál es el primer paso para los buenos hábitos? Como ya vimos, las señales que percibimos de nuestro ambiente son el punto de partida que activa un hábito. Nada más común y cotidiano que las señales de nuestro teléfono celular. Ante el más mínimo sonido o vibración, lo revisamos enseguida y sin pensarlo. Por lo tanto, el primer paso para cambiar o implementar un nuevo hábito es reconocer las señales necesarias y manipularlas en nuestro ambiente. Cambiar los estímulos en nuestro entorno está en nuestras manos y puede ser bastante sencillo mediante pequeños dispositivos de compromiso. Para entender lo que es un dispositivo de compromiso tenemos el ejemplo de la doctora Ann Thorndike, quien deseaba mejorar la alimentación de los pacientes del hospital donde trabajaba. Ann no quería imponerles un cambio brusco a sus pacientes, por lo que encontró la solución empleando una estrategia, dispositivo, en la cafetería, ambiente. Se encargó de colocar botellas de agua en todos los refrigeradores, los cuales anteriormente solo contenían refrescos. Con el paso del tiempo, las ventas de agua aumentaron, lo que significa que los pacientes comenzaron a tomar decisiones más sanas acerca de su consumo por el simple hecho de que ahora la señal del agua estaba a la vista en su entorno. Al igual que la doctora Thorndike, nosotros podemos planificar pequeños cambios o dispositivos que nos incentiven a adoptar un nuevo hábito saludable. ¿Queremos comer más frutas y verduras? No las dejemos entonces en un cajón de comida sana. Mejor pongámoslas a la vista de manera atractiva. ¿Queremos tocar un nuevo instrumento? Dejémoslos en medio de la habitación para que no nos perdamos de su señal. Capítulo 9. ¿Qué hacer para no quedarnos solo con buenas intenciones? A veces, aunque tengamos las mejores intenciones, fallamos en crear nuevos hábitos debido a que no fuimos lo suficientemente específicos. Es por ello que cada una de nuestras intenciones siempre debe ir acompañada de un plan de acción que indique qué, cuándo, cómo y dónde. Por ejemplo, si nos gustaría adoptar el hábito de dormir mejor para ser más productivos, no basta con decirnos a nosotros mismos que a partir de hoy dormiremos más. Lo que debemos hacer es planear. Empezaremos por acostarnos solo 1 hora más temprano. 1 hora, eso es todo. Si nos solemos dormir a las 11 p.m., entonces nos acostaremos a partir de hoy a las 10. Mientras más específico sea un plan, más difícil es descartarlo. Una investigación comprobó que el hecho de tener planes específicos aumenta por mucho las probabilidades de cumplirlos. Al entrevistar a los posibles votantes en Estados Unidos, los que solo respondían que sí irían a votar tenían más probabilidades de no cumplirlo que aquellos que respondían a qué hora y a dónde irían. Hoy en día a muchas personas les gustaría dejar atrás su adicción digital, pero solo se quedan en las buenas intenciones. Sin embargo, actualmente contamos con diversas herramientas que nos ayudan a ejecutar un plan de acción efectivo para despegarnos del celular. Por ejemplo, Apple cuenta con Screen Time Tools, que sirve para monitorear el tiempo que pasamos en cada aplicación y para programar limitaciones que nos impidan excedernos.
Los dispositivos Android también poseen herramientas similares y algunas de las plataformas más adictivas como Facebook e Instagram han incorporado funciones para administrar su uso. Como podemos ver, es solo cuestión de buscarlas y usarlas. En conclusión, empleemos lo que sea que haga falta. Modificar nuestro ambiente, poner señales o usar herramientas como calendarios o programas. Si queremos salir a correr habitualmente, no nos quedemos con intenciones vacías. Pongamos la alarma, coloquemos las zapatillas donde las veamos y determinemos los días en que saldremos a hacerlo. Capítulo 10. ¿Por qué el cerebro nos empuja hacia un hábito? La dopamina es una hormona esencial para la felicidad y el bienestar. Esto fue comprobado por los científicos James Olds y Peter Milner, quienes realizaron experimentos al respecto en la década de los 50. Motivados por desentrañar la neurología detrás del deseo, bloquearon en un grupo de ratas la liberación del neurotransmisor encargado de la dopamina. ¿Cuál fue el triste resultado del experimento? Las ratas murieron porque perdieron la voluntad de vivir y, por lo tanto, no quisieron comer ni beber más, mucho menos reproducirse. Para los seres humanos, la dopamina también es fundamental, pues es la hormona que nos hace sentir bien cuando nos alimentamos, cuando tenemos sexo o cuando realizamos cualquier actividad placentera. No obstante, la importancia de la dopamina no solo está en la sensación de placer que libera cuando hacemos una actividad que nos gusta, sino que también nos proporciona satisfacción al momento de anticiparla. A los niños, por ejemplo, les emociona anticipar la Navidad tanto como vivirla cuando por fin llega. Esta es la razón por la que el cerebro nos impulsa a ejecutar nuestros hábitos. Para formar hábitos nuevos, este es uno de los conocimientos más útiles que podemos aprovechar. ¿Cómo lograrlo? Haciendo que la anticipación del nuevo hábito sea emocionante, que nos impulse a seguir. Por ejemplo, supongamos que deseamos adoptar el hábito de ir al gimnasio. Quizá a muchos les parezca imposible anticipar con emoción tener que ir a ejercitarse, ya que es una actividad que no disfrutan. Pero, ¿cómo cambiaría su perspectiva si escucharan su música favorita mientras hacen ejercicio? ¿O qué tal si se prometen a sí mismos recompensarse con un buen masaje después de la sesión en el gimnasio? Exploraremos más estas opciones en el siguiente capítulo. Capítulo 11. ¿Cómo podemos utilizar la dopamina para crear nuevos hábitos? La manera de usar la dopamina a nuestro favor y hacer que un hábito de apariencia desagradable o difícil se vuelva atractivo es emplear la técnica de la tentación de agrupamiento. En palabras más simples, quiere decir que conectemos un hábito poco atractivo a otro que nos genere placer. Un estudiante de ingeniería llamado Ronan Byrne odiaba hacer ejercicio, pero amaba ver el contenido de Netflix. Decidió que para ponerse en forma necesitaba unir ambas actividades, así que ideó una solución genial. Conectó su computadora a una bicicleta estática e hizo arreglos en Netflix para que la plataforma no pudiera abrirse a menos que estuviera pedaleando en la bicicleta. Problema resuelto. Nosotros podemos emplear soluciones aún más sencillas que la de Ronan Byrne. Es cuestión de transformar nuestros hábitos placenteros en recompensas de los hábitos que deseamos adoptar. Si queremos hacer ejercicio como Ronan, pero nos cuesta trabajo, podemos comprometernos a hojear esas revistas que tanto nos gustan sobre celebridades solo cuando hayamos terminado nuestra rutina. Con el tiempo, nuestro cerebro relacionará en automático la idea del ejercicio con nuestro hábito de lectura. Otro elemento que no debemos olvidar para generar dopamina en nuestros hábitos es enmarcarlos de manera positiva. Esto se logra dentro de nuestro propio pensamiento y en nuestras conversaciones con los demás. Si hablamos mal de nuestras nuevas actividades, jamás lograremos verlas más allá de meras dificultades. Retomando el ejemplo en el que nos gustaría dormir más tiempo,
Si al acostarnos una hora más temprano pensamos no me gusta ver menos televisión antes de dormir, en lugar de mañana me sentiré más descansado y listo para mis reuniones, entonces adoptar el hábito será difícil. Además, podemos reforzar este marco positivo con pequeñas modificaciones. Podemos invertir en unas nuevas sábanas más suaves que nos motiven a entrar en la cama más temprano. O podemos encender velas aromáticas antes de dormir y volverlo un ritual que esperaremos con ansias cada día. Capítulo 12. ¿Cómo podemos organizar nuestro entorno para volverlo más satisfactorio y dopamínico? Hace algunos años, en un vecindario de Pakistán, las malas condiciones de salud generalizadas requirieron de los servicios de Stephen Luby, un investigador en salud pública. La gente que habitaba ese vecindario sabía, como casi todo el mundo, que la higiene es primordial para conservar la salud. Sin embargo, Luby descubrió que los lugareños no tenían el hábito de lavarse las manos, a pesar de que conocían su importancia. La solución para crear este hábito en toda una población fue en realidad sencilla. Luby colaboró junto con un laboratorio para crear jabones gratuitos de gran calidad, que no solo suavizaran la piel, sino que también tuvieran un gran olor. ¿El resultado? El hábito de lavarse las manos se volvió tan placentero que todos lo adoptaron y la diarrea, la neumonía y las infecciones cutáneas se redujeron casi por la mitad. La regla de oro para adoptar nuevos hábitos que generen dopamina es buscar la manera en que resulten satisfactorios. El contexto es especialmente importante, sobre todo si también deseamos eliminar hábitos negativos. Modificar el contexto aplica para todos los ambientes, tanto en el hogar como en el trabajo. Si queremos comer más saludable, por ejemplo, podemos acomodar la cocina de nuestra casa para que los alimentos azucarados o procesados queden ocultos a la vista y sean difíciles de acceder, mientras que la comida saludable debe quedar visible y a la mano. En el trabajo, podemos planear nuestros bocadillos y almuerzos de manera que nuestra productividad no se vea afectada por el incremento o descenso de los niveles de azúcar en sangre. En realidad, no solo los individuos deberían adoptar las medidas necesarias para que un entorno se vuelva satisfactorio y lleno de señales para motivar hábitos positivos, sino que esto debería ser una prioridad para las empresas y los planificadores urbanos. Imaginemos un mundo donde los jefes proveen a sus empleados con espacios adecuados que incluso les permitan cuidar de su postura, donde hay mercados naturales que venden los productos locales, donde la atención médica es accesible para todos y donde hay una cultura prevalente de practicar ejercicio físico. Lugares así existen, según lo plasmó Dan Buettner en su obra The Blue Zones of Happiness, en la que da un recuento de los lugares más felices del mundo. Contextos así de positivos contienen el poder de cambiar incluso los hábitos más violentos y arraigados que pueda tener una persona, como la drogadicción. Capítulo 13. ¿Cómo funciona la técnica de reducir la fricción? El autor comparte que para su esposa ha sido muy fácil toda la vida enviar tarjetas de felicitación, algo que para él mismo resulta demasiado engorroso. Su esposa, sin embargo, siempre tiene lista una tarjeta para el cumpleañero o el graduado al que haya que felicitar. Un hábito que logra gracias a que mantiene un cajón especial donde ha organizado y clasificado tarjetas para todas las ocasiones. Al no tener que salir a buscar y comprar una tarjeta, la esposa del autor ha reducido con éxito la fricción de ese hábito. La meta de convertir un comportamiento en hábito se alcanza al hacer que ese comportamiento resulte lo más fácil y sencillo de llevar a cabo. O sea, que no sintamos fricción ni resistencia al tener que repetirlo frecuentemente. Pensemos un minuto en las actividades más fáciles que realizamos, aquellas que no nos suponen el más mínimo esfuerzo. Irónicamente, esas actividades son a las que más tiempo invertimos. Revisar nuestras redes sociales es un claro ejemplo. Por otro lado,
Si no tenemos el hábito de aprender un nuevo idioma o hacer ejercicio, al comienzo serán actividades que nos requerirán demasiado esfuerzo o concentración, y por lo tanto querremos invertir menos tiempo en ellas. Sin embargo, si empleamos las técnicas descritas en los capítulos anteriores y reducimos la fricción, pronto los nuevos hábitos se volverán automáticos y nos resultarán tan sencillos como ver fotografías en el celular. Capítulo 6. ¿Cómo empezar a eliminar los malos hábitos? Después de identificar nuestros malos hábitos, podemos comenzar a eliminarlos activamente. Una de las mejores maneras es reemplazarlos por otros hábitos más beneficiosos que se relacionen de forma directa. Por ejemplo, tomemos el caso de una pareja que desea adoptar una alimentación más saludable, por lo que deben dejar de comer fuera para empezar a cocinar más en casa. Con el fin de quitarse el mal hábito de comer fuera, la pareja decide motivarse al meter $50 en una cuenta de ahorros destinada a viajes cada vez que evitan la tentación de ir a un restaurante. Así, con el tiempo, no solo logran el hábito de comer saludable en casa, sino que cuentan con ahorros suficientes para darse un buen viaje como recompensa. Volviendo al caso de la seguridad digital del capítulo anterior, podemos quitarnos el mal hábito de tener una sola contraseña sencilla para todos los dispositivos o cuentas al utilizar una herramienta para crear y gestionar muchas contraseñas difíciles. Existen algunos programas donde podemos guardar todas nuestras contraseñas de manera segura, por lo que solo necesitaremos recordar una sola clave para acceder a ese programa. Así, la tarea de proteger nuestros datos se vuelve sencilla y eliminamos el mal hábito. Otro método para deshacernos de los hábitos negativos es aumentarles la fricción. Esto quiere decir que debemos ponernos impedimentos para realizar ese mal hábito. Por ejemplo, si desperdiciamos demasiado tiempo frente al televisor, podemos sacarle las baterías al control remoto y guardarlas en una estancia lejana. También podemos penalizarnos a nosotros mismos si recaemos en un mal hábito. Por ejemplo, si empezamos a faltar al gimnasio o interrumpimos nuestras sesiones de ejercicio, podemos comprometernos a pagarle a un amigo cierta cantidad de dinero por cada vez que cometamos una falta. Acerca de James Clear, el autor del libro original. James Clear es un emprendedor experto en la superación personal a partir de los hábitos positivos y el potencial de los pequeños cambios. Autor del blog jamesclear.com, el cual se encuentra activo desde el 2012, Clear publica semanalmente artículos con estilo conversacional acerca de los hábitos, abordándolos desde una perspectiva psicológica. Ahí, Clear comparte con sus miles de lectores sus propias anécdotas personales, así como las de otras personas destacadas en el mundo del arte, los negocios y el deporte.